Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga, esperando que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y hoy vamos a estar desarrollando un tema muy importante para la juventud, para los nuevos creyentes, hasta para los adultos, hasta para aquellas personas que no han podido desarrollarse a nivel ministerial, a nivel personal o espiritual en su vida. Y vamos a estar hablando de cómo podemos resistir al diablo, cómo podemos resistir la tentación. Vamos a estar desarrollando este tema muy importante para su vida espiritual. Es necesario que usted entienda de que la juventud de hoy está tomando inadecuada para resistir al diablo. Sería lo más conveniente que la persona está usando una estrategia que no le está funcionando para poder vencer la tentación o para poder resistir al diablo. Y cuando hablamos de resistir, bien sabemos que es una persona que podría ser aguantar, una persona que soporta, una persona que a pesar de los tropezones, a pesar de todas las circunstancias, resiste, no se doblega, es persistente. Entonces, cuando nosotros hablamos de resistir, tendríamos que irnos a Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Este es el versículo más común acerca de este tema. Cuando nosotros hablamos de Santiago 4:7, nos estamos refiriendo que ahí este mismo versículo da la clave, da la estrategia real para nosotros poder resistir al diablo. Da la estrategia y lo da en el mismo versículo al inicio del versículo. Y cuando dice al inicio del versículo, someteo a Dios, esa es la cláusula para usted poder resistir al diablo, someterse a Dios. Aquellas personas que se someten a Dios son personas que van a resistir al diablo y el diablo va a tener que huir de ellos. ¿Por qué va a tener que huir de ellos? Porque lo primero que esa persona hizo es someterse a Dios. Y cuando una persona se somete a Dios es porque obedece a Dios, es porque está bajo los estatutos, las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Y es imposible el diablo aguantarse a una persona que se somete a Dios, que obedece a Dios, que guarda los mandamientos, que vive una vida justa, que vive una vida recta delante de Dios, que vive en santidad. Esto es un tormento para el enemigo, es un tormento para el contrario, es un tormento para Satanás. Entonces, cuando la persona se somete a Dios y vive una vida de esta forma en la que nosotros hemos desarrollado ahora mismo, nos damos cuenta que el enemigo no podrá quedarse ahí. Tendrá que huir de ti. ¿Por qué? Porque el primer principio lo has puesto en tu vida y es someterte a Dios. Aquellos que se someten a Dios, no hay nada que pueda detenerlo. Aquellas personas que se someten a Dios, no hay nada que pueda vencerlo. Porque son gente que obedecen a lo que Dios les dice. Esto es lo que nosotros podemos desarrollar y ver cabalmente y ver cuáles son las personas que caen, los que no resisten, cuáles son las personas que se desvanecen, que no tienen esperanza, que están en depresión, los que no resisten. Y ahorita vamos a estar hablando acerca de qué pasa con la gente que resiste, qué pasa con la gente que vence, qué pasa con esa gente que aguanta, que soporta, que no se doblega, que siempre está de pie ante la circunstancia, ante todo lo que está aconteciendo. ¿Qué pasa con esa gente? Ahorita lo vamos a detallar más adelante. En Primera de Pedro 5:8-7 dice, sed sobrios y velad. Siempre los versículos dan cláusulas delante para que tú entiendas cuál es la estrategia fundamental para tú vencer al enemigo. Oiga, sed sobrios. ¿Qué es ser sobrios? Estar despierto. Ser sobrio, ¿qué es? Ser sobrio, ser una persona cabal, en su juicio cabal. Esto es ser sobrio. Y velad, oiga, y velad, que es una persona que vela, una persona que está en lo alto, una persona que está pendiente al que viene, pendiente, mirando por dónde va a entrar la flecha, por dónde mis enemigos pueden hacer un hueco. Estos son los que velan. Ser sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿Anda dónde? Alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir firme
en la fe. ¿Resistir firme en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Perdón. Nos damos cuenta, mis hermanos, que los versículos dan clave y yo se la voy a detallar ahora mismo. Sed sobrio, velad, para que vuestro adversario, el diablo, que anda como alrededor, como rugiente, anda rugiente alrededor, tratando de devorarte, dice, busca a quien devorar. O sea, busca a quien devorar, está alrededor tuyo para saber cómo derribarte. Entonces, dice, resistir firme. ¿Qué es resistir firme? Es resistir bien cimentado, o sea, ponte sobre la roca para que cuando vengan los vientos, para que cuando vengan las mareas, no te muevan. Estar firme ¿en dónde? En la fe. ¿En la fe en quién? En el Cristo, en el Evangelio, en lo que Dios ha dicho de ti, en lo que Dios te ha hablado. Es necesario que tú estés firme, porque cuando tú estás firme, no te mueve, eres uno de los que resiste, eres uno de los que soporta, eres uno de los que padece por Cristo, pero de pie, eres uno de los que no importa que quieran avergonzarte, que quieran calumniarte, que quieran hablar de ti, que quieran criticarte, tú eres una persona que eres de los que están firmes y nada te va a mover. ¿Por qué? Porque estás sobrio. ¿Por qué? Porque velas. ¿Por qué? Porque eres una persona que resiste firme. No importando las adversidades, no importando quién esté hablando mal de ti. Esto es lo que tú debes de entender. Tú eres de lo que resiste o eres de lo que se cae o eres de lo que tienen su cimiento en la arena. ¿Cuáles son los que tienen su cimiento en la arena? ¿Cuáles son los que están fundamentados en la arena? Aquellos que cuando llega cualquier problemita están en depresión y no saben cómo acudir a Dios. Aquellos que se le olvida que tienen un Dios tan grande y poderoso y deja que una calumnia, que una crítica lo descentralice y los quite del objetivo al cual ellos están a punto de alcanzar. El objetivo del devorador, el objetivo del que anda como león rugiente, es que tú no llegue a tus manos lo que van a entregarte cuando tú resistes. El objetivo del devorador, de aquel que anda como león rugiente alrededor de ti buscando una brecha para tumbarte, para derribarte, es que tú no resistas, porque cuando tú resistes vas a recibir algo en tus manos muy poderoso que vas a escalar y no va a poder él encontrar en ti cabida para derribarte. Es necesario que entiendas esto. Efesios 6:11, vestido de todas armaduras de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Recuerde que estamos hablando bajo el tema cómo resistir al diablo, cómo podemos resistir al diablo, cómo podemos resistir al enemigo. Entonces, aquí hemos leído ya 3 versículos donde nosotros nos damos cuenta cuáles son las cláusulas, cuáles son las estrategias, cuáles son de qué tú te vas a llenar ahora, las armaduras, perdón, de cuál tú vas a utilizar para poder resistir al diablo. Y bien lo está diciendo Efesios. Vestíos. Cláusula número 1. Vestíos. Ahora, no te vas a vestir de cualquier cosa. Dice, vestíos de todas armaduras de Dios. No de una, no de 2, no de 3, no. Dice, vestíos de todas las armaduras de Dios. Oye, todas las armaduras que Dios entregó, todas las armaduras que Dios entregó para que tú te vistas están ahí. Es necesario que tú te vistas de ella, porque si te vistes de ella, esas armaduras, tú no vas a poder tener brecha para que el enemigo te aparte de la montaña, te quite de la roca. Es necesario que entiendas esto, que si te vistes de todas las armaduras de Dios, no podrá el enemigo aguantar el golpe que tú vas a dar. No podrá aguantar el enemigo lo que vas a decir cuando él venga con sus sutilezas a tratar de engañarte y de derribarte de la roca donde tú te encuentras. Esa es una de las primeras cosas que tú debes de entender, de que cuando te revistes de las armaduras de Dios,
nadie te va a apiar de la roca en la que está cimentada. Y entonces, como dice el versículo, vestido de todas las armaduras de Dios, para que podéis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo puedo estar firme contra las acechanzas del diablo? Vestido de toda armadura de Dios. Aquel que no se viste de las armaduras de Dios, las acechanzas del diablo, no la va a poder resistir. No la va a poder resistir. Va a ser derribado. Porque una de las cláusulas fundamentales en este versículo para poder soportar, para poder resistir, para poder no ser derribado de las acechanzas del enemigo y estar firme, es vestido de toda la armadura de Dios. Y cuando dice de toda, es de todas. ¿Para qué? Para que no hayan brechas en ti que te derriben. El problema de nosotros es permitir que un troyano entre a nuestras vidas. El problema de nosotros es de adentro hacia afuera. Por eso Jesús bien dijo que cuando estaban los fariseos y aquellos que trataban de acusar a Jesús, le decían, pero tus discípulos comen sin lavarse las manos, qué sé yo, qué. Jesús le dijo, ¿qué Jesús le dijo? Jesús le dijo, lo que entra no es lo que contamina. O sea, lo que ellos pueden comerse con las manos, la comida, la cosa, no es lo que contamina, sino lo que sale del hombre. Y cuando dijo lo que sale del hombre, sino es lo que el hombre saca de su corazón, es lo que puede dañarlo. ¿Entiendes? O sea, dándote a entender que el enemigo puede provocar que tú mismo te haga daño. El enemigo no puede hacerle daño al hombre. El enemigo no puede alcanzar al hombre. El enemigo no puede tocar al hombre. Lo que pasa es que el enemigo con su sutileza hace que el hombre le haga daño al mismo hombre. Entonces es necesario que tú entiendas que uno de los tormentos del enemigo, del diablo, el Señor lo reprenda, como usted quiera llamarlo, es una persona que él no pueda hacer que esa persona se haga daño a sí mismo. Cuando él ve que una persona no puede hacerse daño a sí mismo, es un tormento para él. ¿Entiendes? Es un tormento para él. ¿Por qué? Porque esa persona ha alcanzado una madurez, un entendimiento, está firme en la roca, está revestido de las armaduras de Dios. No hay brecha que pueda hacer que entre algo a su interior y haga que de su interior salga algo que pueda hacerle daño. Es necesario que tú entiendas esto. El mismo libro de Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Qué quiere dejar dicho este versículo? Hablando de que, por tanto, tomad, vuelvo y digo, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir, ¿qué? El día malo. ¿Cuál es el día malo? El día de la acechanza del enemigo. ¿Cuál es el día malo? El día que él escuchó algo sobre ti e intenta derribarte, intenta entristecerte, intenta amedrentarte, intenta que entres en depresión para que tú caigas en el error de autoacusarte, de compadecerte, de tenerte en un sistema de pensamiento bajo donde los demonios se aprovechen de ti y puedan susurrarte o decirte, tú no sirves, tú no eres nadie, tú fallaste, ya tú no estás en lo alto, ya Dios no te quiere. Esas son las cosas que el enemigo lleva cuando tú estás en ese mal estado, cuando el enemigo hace que tú comiences a que tu mente ministre esas cosas, es para enterrarte más hacia abajo. Y es necesario que tú te sacudas y entienda lo que dice Efesios. Por tanto, no espere que te derriben. Por tanto, no esperen que una brecha se abra. Toma todas las armaduras de Dios para que puedas resistir el día malo, para que las acechanzas del diablo no te dañen. Y cuando esos días malos se presenten, que con todas esas armaduras, habiendo acabado todo, sigue firme, no te doblegues, sigue firme hacia adelante. Cuando hablamos de resistir la tentación, ¿cómo podemos resistir la tentación? Porque una cosa es resistir al diablo, el día malo, cómo él te presenta todas estas cosas para que tú caigas, y otra cosa es resistir la tentación. ¿Cómo podemos resistir la tentación? ¿Cómo podemos? Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana. Primera cláusula. ¿Qué está diciendo? Dios no va a permitir que no te sobrevenga una tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y el problema de muchos jóvenes, el problema de muchos nuevos creyentes, el problema de muchos aún ancianos, es no entender que el versículo dice que en medio de la tentación también está la salida. Y por eso tú debes observar muy claramente y estar despierto para que puedas entender cómo vas a sobresalir de la tentación. Hay muchos que quedan degollados en la misma tentación. Hay muchos que caen rendidos ante la tentación. Pero Dios te está diciendo, la tentación no son sobrehumanas. La tentación que te están presentando, todas son humanas. Y tú no serás tentado más de lo que puedas resistir. Cuando la tentación llega a tu vida, es porque Dios sabe y la permite para que Él sabiendo que tú puedes resistir. Porque después de que tú pasas la tentación, hay un regalo. Hay algo que tú vas a recibir. Y lo mejor de todo es que cuando tú soportas la tentación, la resistes, pasas la tentación, hay algo se activa en el mundo espiritual que tú vas a recibir. Los ángeles estarán a tu servicio. Fue lo que pasó con el maestro. Eso lo vamos a ir más detallando más adelante. Nosotros nos damos cuenta que cuando usted resiste la tentación, usted recibe fuerza, recibe aliento, recibe ese confort para que usted pueda seguir hacia adelante. Mateo 26:41. Velad y orad. Cláusula, dos cláusulas. Dos importantes estrategias. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ese es el problema de muchos que no salen de la tentación. Problema de muchos que viven bajo tentación todo el tiempo, cayendo una y otra vez en la tentación. ¿Por qué? Porque no velan ni oran. Dice, velad y orad para que no entréis, porque el problema es que la tentación no llega a ellos. Ellos son los que entran en la tentación por causa de que no oran ni velan. Por causa de tú no velar y orar, estás entrando en tentación. ¿Por qué? Porque el Pablo dijo, estos miembros se rebelan contra mí. Estos miembros de mi cuerpo se rebelan contra mí. Esta carne no se arrepiente ni tampoco puede. No quiere someterse a Dios ni tampoco puede someterse a Dios. Es necesario que yo vele y ore y la someta a servidumbre y diga como dijo Santiago cuando estaban hablando de cómo resistir al diablo, sometiéndonos a Dios primeramente. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Haciendo presa la ley de nuestros miembros, haciendo preso en nosotros lo que se revela en contra de nosotros, que son nuestros miembros, nuestro cuerpo, la carne que se revela en contra de todo lo que se llama Dios. Es necesario que me someta a Dios para que mi carne pueda ser sometida a la voluntad de Dios y no haga lo que quiere, sino que haga lo que el Padre ha demandado que nosotros hagamos. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, entonces la carne tiene que obedecer a lo que Dios dice. Y el espíritu en nuestra vida se activa y toma la rienda del barco. Entonces, como estábamos leyendo en Mateo 26:41, velad y orad. Dos cláusulas, dos estrategias, dos pasos fundamentales para todo el que no quiere entrar en tentación. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando la carne es débil, el espíritu siempre está fuerte y dispuesto a tomar la rienda, a tomar la dirección, el timón. Pero la carne es débil. Cuando tú no velas, cuando tú no oras, entras en tentación y la carne es vencida. Hace lo que quiere, se desenfrena, peca, codicia, fornica, adultera, habla mentira. Todas esas cosas son desenfreno, obras de la carne, dijo Pablo. Son obras de la carne.
y cuando las obras de la carne están sin nadie que la someta, sin nadie que tome rienda sobre ella, y quien toma rienda sobre ella es el espíritu, y si el espíritu no está dispuesto, pero tú no le das la rienda porque no vela, porque no ora, porque no busca, porque no llamas a Dios, porque no busca que el espíritu se despierte en ti, entonces la carne se desenfrena. Y todo eso comienza a pasar en tu vida. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Que ahí entramos a las bienaventuranzas en este versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado, escuche, bienaventurado el que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando usted recibe bienaventuranza, cuando usted recibe la corona de la vida, cuando soporta la tentación, cuando rebasa la tentación, cuando la tentación llega y usted no cede, ni deja que su carne se desenfrene, ni deje que la ley de sus miembros tome rienda sobre su vida, ni deja que las obras de la carne resplandezcan o salgan, no que resplandezcan, sino que se den a manifiesto delante de los demás en su vida. Cuando en tu vida las obras de la carne se manifiestan en ti y comienzan a obrar en tu vida, entonces tú estás en desenfreno, tu espíritu está encarcelado. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Cuando eres bienaventurado, cuando eso no pasa. Cuando eres bienaventurado, cuando tienes la corona de la vida, cuando no deja que la carne, las obras de la carne se hagan manifiesta en tu vida. Ahí entonces eres bienaventurado porque has soportado la tentación y no ha dejado que tu vida se desenfrene de esa manera. Bien lo dijo Santiago 1:12 que acabamos de leer, que es bienaventurado los que soportan la tentación. Pero ¿qué dice el mismo Santiago 1, versículo 14 al 15? Sino que cada uno esté tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este versículo es bien poderoso porque tú puedes entender lo que causa en ti el desenfreno de las obras de la carne en tu vida. Cuando tú tienes nadie que te frene, cuando el espíritu está encarcelado y las obras de la carne se hacen manifiestas en tu vida, eres atraído desde tu propia concupiscencia. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando ahorita de los miembros, de la ley de tus miembros, de eso que hay en ti, que no te deja, que quiere hacer algo, pero que tú lo sometes para no hacer eso que quiere hacer. Entonces, esas cosas, eso si tú lo dejas, comienza a vivir una vida de desenfreno en tu propia concupiscencia. Esa concupiscencia de pecado, comienza a formar en ti un comportamiento, y ese comportamiento da a luz una conducta, y esa conducta trae la muerte a tu vida. ¿Por qué? Porque el pecado se hizo manifiesto y se consumó. Es necesario que tú entiendas esto. No puedes dejar que la tentación cause desenfreno en tu vida. No puedes dejar que la tentación cause malestar en tu vida, porque te llevará a consumar el pecado y te llevará a separarte de tu Dios, te llevará a separarte del Dios vivo. Y una vez te separa del Dios vivo, estás en la muerte. Ha caído de lo alto, ha caído de la protección, ha caído de la luz en la que estabas, y ahora estás en la muerte porque has consumado el pecado. ¿Qué nos enseña Hebreo para ir concluyendo? Hebreo 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por medio de la fe, por medio de Cristo, por medio de seguir lo que Cristo nos enseñó, a través de su doctrina, a través de lo que él nos dejó, de sus enseñanzas, de todo lo que él dijo, de cómo nosotros podemos resistir la tentación, de cómo podemos resistir al diablo, todo eso
Jesús nos los enseñó y nos ha dado la fuerza a nuestra vida para que nosotros podamos salir de ese día malo, para que nosotros podamos resistir la tentación. Y habiendo soportado la tentación y habiendo llegado la prueba, hemos resistido, hemos sido más que bienaventurados, porque el galardón de la vida eterna se ha hecho visible, se ha hecho real en nuestras vidas, ya que hemos soportado la tentación y hemos sometido nuestra vida a Dios, y hemos obedecido lo que Jesús nos enseñó para que nuestra vida tenga vida eterna y no se pierda. Nosotros podemos darnos cuenta de algo muy especial cuando habla en el capítulo 4 de Mateo, del versículo 1 al 11, que podemos entender que nuestro Padre, ¿no? o más bien Jesús en el desierto, al ser tentado por el enemigo, dice que él fue llevado al desierto, pero él fue llevado al desierto en el Espíritu, o por el Espíritu fue llevado al desierto. Es necesario que nosotros andemos en el Espíritu, porque entendemos que si andamos en el Espíritu tiene control sobre lo que quiere desenfrenarse en nuestra vida y es sometido a través del Espíritu. El Espíritu somete todo lo que quiere rebelarse contra Dios. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, que podemos someter todo lo que quiere rebelarse contra Dios, entonces nosotros podemos estar en el desierto, podemos estar en la aflicción, podemos estar en cualquier circunstancia y nosotros vamos a soportar, vamos a padecer en nombre de Cristo, vamos a seguir. En medio de esa aflicción vamos a encontrar la respuesta, la salida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido el Evangelio, hemos comprendido a través de Cristo cómo resistir, cómo salir de la depresión, de la confusión, de todo lo que viene en contra de nosotros para hacernos derribar de la roca que es Cristo, que no ha cimentado en su fe, que no ha cimentado en su palabra, que no ha cimentado en sus enseñanzas, para que nosotros podamos ser fuertes y no caigamos de su mano. Así que, mis hermanos, hemos llegado al fin de este video, esperando que sea de gran bendición en tu vida y que tú puedas ser impactado por estas palabras, por esta enseñanza que nuestro Nazareno dejó para que nosotros podamos resistir el día malo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, esperando que la paz del Eterno esté en su vida y que usted pueda resistir la tentación. Y habiendo sobrepasado todo, estad firme, estad firme para que el día en que Cristo venga, lo encuentre a usted de pie y obedeciendo sus ordenanzas. Dios le bendiga